Se nos pide encontrar cada suma. Al observar cada suma, observe cómo las fracciones ya tienen un denominador común. Para agregar fracciones con un denominador común, agregamos los numeradores y luego simplificamos si es posible. Mirando las notas a continuación, también observe cómo al agregar fracciones con un denominador común, el denominador no cambia. Entonces, tenemos negativo 7 sobre d más 8 sobre d. Para esta primera fracción negativa, muevamos el signo negativo al numerador para que sea más fácil hacer un seguimiento del signo. Esto nos da negativo 7 sobre d más 8 sobre d. Nuevamente porque ya tenemos un denominador común, sumamos las fracciones agregando los numeradores. El denominador permanece d y el numerador será negativo 7 más 8. Negativo 7 más 8 es igual a 1 que nos da una suma de 1 sobre d que no simplifica. Para b, tenemos x sobre 4 más 2 sobre 4. Nuevamente ya tenemos un denominador común. El denominador y la suma siguen siendo los mismos, y ahora sumamos los numeradores que nos dan x más 2. Ahora tenemos que tener cuidado aquí. Puede ser tentador tratar de simplificar los 2 y los 4, pero no podemos hacerlo porque no podemos simplificar mediante la suma o la resta. Y por lo tanto, esta fracción no se simplifica. Esta es la suma. Para c, tenemos 3p sobre 8, más 7p sobre 8. 7p over 8. El denominador sigue siendo 8. Y ahora agregamos los numeradores que nos dan 3p más 7p. 3p más 7p es 10p, esto nos da 10p sobre 8. Pero esta fracción se simplifica porque 8 y 10 comparten un factor común de 2. Para mostrar el factor común de 2, escriba 10 como 2 por 5 y 8 como 2 por 4. Esto nos da 2 veces 5p sobre 2 veces 4. De esta forma podemos ver el factor común de 2 entre el numerador y el denominador. 2 dividido por 2 se simplifica a 1. La suma simplificada es 5p sobre 4. Espero que hayas encontrado esto útil.